quiero ponerlos a todos ustedes en un caso extremo. Imaginemos que cada uno de ustedes asesinara a otra persona y que por ello se les impusiera una pena de cárcel por una buena cantidad de años en un juicio en que no hubo demasiado espacio de duda. ¿Cuántas personas creen ustedes que estarían dispuestas a visitarlos en la cárcel? A hacerles compañía, conversar, pasar el rato. Miren, esta semana el portal Interferencia dio a conocer un informe que levantó Contraloría General de la República a raíz de una auditoría reservada que realizó el órgano fiscalizador en múltiples recintos penitenciarios de nuestro país y que dio cuenta de una serie de irregularidades en los centros e incluso de eventuales delitos. Me creerían si les dijera que Celestino Córdoba, el asesino del matrimonio Luxinger-Macay, cuenta con más de 1.240 enrolados como visitas en el sistema informático de Gendarmería de Chile. 1.240, cuando los permitidos solo son 10. 10 personas inscritas como visitas se pueden tener, nada más. Lo sigue en el ranking el otro luchador, Héctor Yaitul, con más de 500 inscritos como visitas. Es una tremenda vida social para ser un asesino múltiple o un terrorista. ¿Por qué tantos visitantes? ¿Para qué? Pareciera que existe como una especie de ejército detrás de ellos, bien leal por sobre todo. Sería interesante saber también qué políticos forman parte de ese listado de cientos o miles de visitas de los terroristas en cuestión. No sería raro si consideramos, por ejemplo, el apoyo prestado por Carolina Toá y Manuel Monsalve a Héctor Yaitul y a otros 30 terroristas cuando estos se encontraban en la cárcel de Temuco, visita en terreno incluida de Monsalve. No sería raro que políticos como ellos estuvieran en esas listas de visitantes si tenemos en cuenta el proyecto de ley de Monsalve presentado en agosto de 2020 y que tenía como objetivo conceder privilegios procesales y penitenciarios a activistas indigenistas radicalizados como Córdoba y Yaitul. En fin, decíamos que la Contraloría realizó una auditoría reservada en distintos recintos carcelarios del país, dando cuenta de eventuales delitos e irregularidades de todo tipo. Miren, en Colina 2 se hallaron municiones, celulares y drogas, y en la ex penitenciaría un módem de internet, algo ya a estas alturas esperable en nuestras cárceles. Pero también funcionarios de Contraloría que auditaron los recintos penitenciarios se encontraron, por ejemplo, en ese mismo centro bolsas de nylon que contenían sustancias ilícitas, las cuales estaban ¿dónde? En un cajón de un funcionario X de gendarmería sin medida alguna de resguardo y, por supuesto, sin cadena de custodia de ningún tipo. Se descubrió también que a lo largo de todo el país, internos reciben visitas y encomiendas pese a estar sancionados e impedidos de recibirlas. Y el informe de Contraloría dio cuenta, además, de que en algunas cárceles no hay cámaras fuera del lugar donde los internos reciben visitas íntimas. De hecho, en Linares ni siquiera se revisa a los reos después de dichas visitas. O sea, además de lo que intuimos que pasa en esas visitas, podrían estar entregándose elementos prohibidos, armas, drogas, celulares, etcétera, pero nadie revisa, nadie fiscaliza. Los abogados, miren, también fueron auditados. En la página del Poder Judicial no existe registro que permita verificar la veracidad del título de 479 de los abogados que ingresan día a día a los recintos penitenciarios. O sea, entran personas a las cárceles como abogados a visitar y supuestamente a asesorar a reos sin que sepamos realmente si son efectivamente abogados o no. El informe se da cuenta además de que hay 9 abogados que han ingresado en una cárcel X en una región del país y luego en una cárcel Y en otra región diferente a kilómetros de distancia en un mismo día. Uno de ellos, dice el informe, pasó por Atacama, Biobío, la Araucanía, Valparaíso y la Metropolitana. O sea, un tour carcelario hizo el letrado. Es raro, podría deberse a un error informático y por eso debe seguir investigándose, pero es raro. Último dato sobre abogados. Salvo en un recinto de Chile, no hay cámaras o presencia de un funcionario de gendarmería para evitar el intercambio de elementos y especies prohibidas en las visitas de los abogados a sus reos clientes. No hay supervisión alguna sobre aquello. A comienzos de diciembre, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, el primer encargado de los recintos penitenciarios, sostenía que en Chile se tiene el control total y efectivo de las cárceles. Sin embargo, un día después de dicha declaración, en la cárcel de Concepción apareció un reo decapitado en su propia celda. Poco tiempo atrás, en FNM recibimos información desde lo que ha sido la altísima esfera de Gendarmería de Chile. Se trata de información relacionada con el último viaje de Boric a Talca y que lo involucra a él, a su ministro de Justicia, al director nacional de Gendarmería y a otras personas más. Es algo de lo que no se ha hablado.
que ha permanecido bajo el radar, pero que sin duda debe ser dado a conocer, porque explica una parte importante de uno de los principales problemas que aqueja actualmente a nuestro país. Es una denuncia y hablaremos de ella en esta columna, pero antes un poco de contexto sobre graves hechos que han ocurrido en nuestro país en estas últimas semanas. Y también porque esta misma organización fue la que participa finalmente en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Este miércoles, y luego de que el coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, reiterara que el gobierno venezolano estaba detrás del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, efectivos de Carabineros y de la PDI desarrollaron un mega operativo que contó con 21 allanamientos en diversas comunas de la metropolitana, Estación Central, San Miguel y Maipú. La operación se realizó en el marco de 10 investigaciones del Ministerio Público en contra de uno de los brazos del Tren de Aragua, la banda Los Piratas, que aquí en Chile cuenta con 23 integrantes identificados, de los cuales 16 se encuentran en calidad de imputados por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Tras los allanamientos de las fuerzas policiales se logró capturar a cerca de 7 extranjeros que se movían libremente por estas comunas y a otros 14 en el REPAS, el recinto penitenciario de alta seguridad. Algunos de ellos directamente involucrados en el homicidio de Ronald Ojeda, según señala Fiscalía. Otra noticia, la semana pasada, un niño de 11 años murió baleado en una cancha de fútbol en la comuna de Peñaflor mientras observaba un partido entre un equipo de la comuna y otro de Maipú. En 2024, 51 niños murieron baleados en circunstancias similares. Estamos hablando de la cifra más alta en 20 años y un aumento de un 21% en comparación con el año 2023. Menciono esto también porque 24 de esos 51 homicidios de niños estuvieron relacionados al crimen organizado, específicamente en la región metropolitana. El pasado 10 de enero, en la operación Cristales del Pacífico, la Fiscalía de O'Higgins y Carabineros de Chile dieron con un brazo del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, calificado por Estados Unidos como el más peligroso del mundo. En la operación se detuvo a 2 miembros de la organización, de nacionalidad mexicana, de identidad por ahora desconocida. Ningún medio entregó la información acerca de la identidad, digo, para efectos de seguir la tramitación de sus causas judiciales. Y por eso, desde FNM solicitamos por transparencia a la Fiscalía de O'Higgins la identidad de los sujetos detenidos y el número de la causa para hacerle seguimiento y mantenerlos informados a ustedes. Pero, más allá de eso, ¿qué hacían acá en Chile estos mexicanos, este brazo del cártel? El objetivo de la organización era internar a nuestro país 844 kilogramos de metanfetamina para ser comercializada en el mundo desde nuestros puertos. 844 kilogramos equivalentes a entre 16 y 166 millones de dólares, que sería el precio en que se vendería en los otros continentes. Y lo lograron, al menos en la primera etapa. Se trata del cargamento más grande de esta droga en la historia de Chile, y se buscaba que nuestro país operara como puente entre México, Europa y Oceanía. ¿Cómo lo hicieron? Enviaron los más de 800 kilos de metanfetamina dentro de tarros de pintura por vía marítima desde el puerto de Manzanillo en México a Valparaíso. Y ese envío se produjo de manera efectiva porque de hecho lograron mover la droga entre regiones aquí dentro de Chile. La incautación de la droga por parte de Carabineros y la Fiscalía se realizó a 4 horas de distancia del puerto, más o menos a 320 kilómetros en Lolol, en la sexta región. Otro caso más, ya a mitad del año pasado, una organización de colombianos, piratas, había sido sorprendida traficando por mar chileno droga proveniente del país caribeño, 96 kilos de ketamina movidos por una banda de al menos 10 sujetos, entre ellos 3 mujeres, todos los cuales quedaron en prisión preventiva luego de su captura y están hoy siendo juzgados por tráfico de drogas y asociación ilícita para cometer dicho delito. Estas cosas que estamos comentando sobre crimen organizado, Ojeda, los niños baleados, Jalisco Nueva Generación operando en Chile, los piratas colombianos, todo esto es por ahora contexto, un cierto marco de lo que ocurrió también en estas semanas. Recordemos, supimos también esta última semana de un recorte presupuestario inexplicable introducido por el gobierno de Boric en una institución fundamental hoy en esta crisis de seguridad. ¿De qué se trata? De una disminución de 7.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público, de la Fiscalía, de la institución encargada de la persecución criminal. El fiscal nacional, Ángel Valencia, obvio, reaccionó de manera rápida y le dijo al gobierno que el recorte impacta directamente en la investigación del crimen organizado. Se refería a investigaciones contra carteles de droga internacionales, protección de víctimas y testigos, contratación de abogados honorarios para apoyar investigaciones,
peritajes privados en las investigaciones y juicios, software para análisis informático, o sea, los recursos elementales para que la Fiscalía cumpla con su función de persecución criminal. Y el subsecretario del Interior, que hasta el escándalo Monsalve era ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, le contestó indicándole que había que sacar este asunto, esta discusión, de la estridencia pública. Eso fue polémica bien entre comillas pasada. La cuestión es que solo hace un par de días tuvimos conocimiento de un nuevo recorte presupuestario insólito. Se trata de un recorte de más de 3.000 millones de pesos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Y ojo que está por confirmarse, aparentemente también, un recorte de más de 30.000 millones de pesos en las Fuerzas Armadas, según denunciaron los diputados Camila Flores y Cristian Araya. Seguiremos atentos con esa última información, pero por ahora quedémonos con el recorte en PDI y Carabineros. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos menos para instituciones cuyas principales funciones tienen que ver con la prevención, investigación y persecución criminal, que se abocan a tratar con asuntos como los que comentábamos recién, el caso de Ojeda, la infiltración de Jalisco Nueva Generación, en fin. Esta vez fue Carolina Toá la que salió a dar explicaciones y la verdad es que por el tipo de excusas, la entidad, profundidad, pareciera ser que Toá ya va como de salida. ¿Cómo explicó Toá el recorte presupuestario de Carabineros y PDI? La cuestionaron en la Comisión de Seguridad de la Cámara y no supo responder, pero les adelantó a los diputados presentes que ya estaba haciendo consultas ahí por su WhatsApp con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto. Momentos después explicó a los parlamentarios que se trataría de un rebote, usó esa expresión, un rebote por rebajas al Ministerio del Interior en general. A ver, primero, ¿qué tipo de explicación es esa? El cuestionamiento a Carolina Toá y al gobierno por la rebaja presupuestaria de PDI y Carabineros no tiene que ver con el cómo se produjo la rebaja, la forma, la modalidad. No, claramente no, la cuestión es de fondo. Entonces, si se dio por rebote o por repercusión o en la partida Y o en la subpartida Z, no es relevante. Y en todo caso, ¿qué clase de explicación es esa? Deberíamos quedarnos tranquilos porque la rebaja en las policías se produce como reflejo de una rebaja general al Ministerio del Interior. ¿Se entiende? O sea, Toda nos está diciendo algo así como no se preocupen que esta rebaja se produce como una réplica de la rebaja general del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública. Tranquilizador. ¿Cómo no va a estar esto en la estridencia pública, como decía Cordero? Estamos hablando de un gobierno cuyo mayor aumento presupuestario lo colocó en el Ministerio de Cultura. No en Cultura, en el Ministerio de Cultura, que es algo radicalmente distinto. Se trata del gobierno que, si no era descubierto, habría gastado 1.000 millones de pesos, de esos que se ahorró con Carabineros, en la compra de la casa de Salvador Allende. Entonces, ¿cómo es que se pretende que no se haga escándalo de esto? El recorte es simplemente inentendible, inexplicable, porque incluso desde la postura más libertaria o de Estado mínimo, uno supondría que si es que hay que gastar dinero de contribuyentes, se gaste efectivamente en la función esencial del Estado, que es preservar el orden y la seguridad. Repasemos solo un par de datos sobre la penetración de la criminalidad organizada en nuestro país en los últimos años. Primero, esto como indicio y que coincide con la explosión migratoria que nuestro país ha sufrido. Entre 2021 y 2022, las denuncias por secuestro aumentaron de 492 a 826, es decir, un alza de un 67% en solo un año. Esto es información que aporta periódicamente Fiscalía. Segundo, el control territorial narco en la región metropolitana. Según estudios de CIPRI y ATIPA, las organizaciones criminales de narcotráfico pasaron de controlar 79 zonas en 2009 a 175 en 2023, viéndose afectadas más de 1.700.000 personas solo en la capital del país. Y tercero, el índice global de crimen organizado 2023 ubicó a Chile en la posición número 86, entre más de 160 países medidos, perdiendo 28 posiciones en solo 2 años. ¿Es realmente el contexto para rebajas presupuestarias en este ámbito? ¿Cómo esto nos va a preocupar? ¿Cómo no se va a llevar el asunto a la discusión pública estridente y escandalosa? A ver, Chile no es hoy por hoy precisamente un oasis y por eso justamente es que los recortes son inexplicables. En fin, una última cosa a propósito de recursos y también íntimamente ligados a la seguridad, pero esta vez fronteriza. Y ahora hablamos ya no de un recorte, sino de un aumento presupuestario, pero con asteriscos, con dudas, algo extraño. A propósito de recursos, para este año se estableció por Ley de Presupuesto 2025 que el Servicio Nacional de Migraciones contará con casi 7.000 millones de pesos de libre disposición.
6.875 millones para ser más exacto, lo que significa un presupuesto de libre disposición, repito, de libre disposición de más de 3.000 millones de pesos que el año anterior. Preguntas obvias. ¿Para qué se usarán esos 7.000 millones? ¿Para qué se han usado esos otros 4.000 que ya se habían tenido anteriormente? ¿Por qué unos nuevos 3.000 millones adicionales? ¿Por qué de libre disposición? No nos extenderemos en demasía en este asunto, porque es algo en lo que profundizaremos en otro momento. Solo dejar planteado el cuestionamiento, otro cuestionamiento sobre presupuesto. Desde FNM, entre el 22 de enero y 23 de enero, enviaremos una comunicación a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y a cada uno de los diputados miembros con el objetivo de que, primero, se oficie y cite a comisión al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, y a la ministra del Interior, Carolina Toá, para que den cuenta de este aumento presupuestario de libre disposición para el Servicio de Migraciones. Porque aquí hay preguntas que hacer, por supuesto. Decíamos, ¿por qué de libre disposición? ¿Por qué el aumento de casi un 100%? ¿Cuál es el plan para esos recursos? Etcétera. Y segundo, se solicite a ambos, a Taller y a Toá, que, atendido a que existen al menos 30.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, se destinen todos esos recursos de libre disposición en practicar vuelos de expulsión. Que todos y cada uno de esos miles de millones de pesos se destine a aquello. A ver, un cálculo. Con todo ese dinero podrían concretarse 8.750 expulsiones, que son algo así como el 30% de las órdenes de expulsión pendientes de ejecución. Y sí, está bien, falta muchísimo todavía, pero no deja de ser un número menor. Y si es que se están recortando 7.000 millones de fiscalía, otros 3.000 de carabineros y PDI, y por confirmarse los más de 30.000 millones de recortes de las Fuerzas Armadas, el trabajo de expulsiones podría ser aún más efectivo. De hecho, con esos 40.000 millones de recorte en policías y Fuerzas Armadas, podrían realizarse más de 330 vuelos charter con 150 expulsados cada uno, lo que permitiría sacar del país a los 30.000 inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión pendiente y comenzar la expulsión de una buena parte de los 310.000 que aún se mantienen en nuestro país en forma ilegal. ¿Hay recursos? Los hay. ¿Hay voluntad política? Todo indica que no. Nuestro país, y en particular el Estado, a través de Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene el control absoluto y total de todos los establecimientos penitenciarios que se encuentran a lo largo de nuestro país. El asesino del matrimonio Luxinger-Macay, Celestino Córdoba, condenado a presidio efectivo por ese horrible crimen, cuenta con una lista de enrolados como visitas en el sistema de gendarmería de más de 1.240 personas, una inmensidad de personas habilitadas para visitar al asesino en la cárcel, en circunstancias de que solo se permiten 10 personas inscritas como visitantes. En Colina 2, en el penal de Colina 2, se hallaron unos días atrás municiones, celulares y drogas. En la expenitenciaría, un módem de internet al cual podían conectarse con sus celulares, porque sí, tienen celulares los reos, y en múltiples recintos penitenciarios de nuestro país, los reos reciben visitas y encomiendas pese a no estarles permitido por haber sido sancionados. Desde la decapitación de un interno en la cárcel de Concepción, el ministro de Justicia, del cual dependen las cárceles en nuestro país, Jaime Gajardo Falcón, ha hablado de control efectivo, total, absoluto de los recintos por parte de Gendarmería de Chile. Pero resulta que durante todo ese tiempo que él declaraba, no solo pasaban estas irregularidades que hemos descrito y de las que advirtió la Contraloría General de la República en un informe levantado luego de la realización de una auditoría reservada, sino que hasta hace unos días el Ministerio de Justicia ni siquiera contaba con un plan de infraestructura carcelaria para enfrentar el desenvolvimiento del crimen organizado al interior de los recintos. Mucha atención con esto. Pocos días atrás en FNM recibimos información proveniente de los que han sido los más altos círculos de Gendarmería de Chile, los más altos. Atención, se trata de una denuncia relacionada con el último viaje de Boric a Talca y que a mi juicio es de suma importancia. Queremos compartirla con ustedes porque sin duda es algo que tiene que llegar a oídos de muchos a la brevedad. Pero antes de esto, un breve apunte de contexto para esa denuncia sobre esto del plan de infraestructura penitenciaria. Bien breve. En mayo de 2023, el que era en ese entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, hoy subsecretario del Interior en reemplazo de Manuel Monsalve, señaló que el presidente Boric le había pedido reactivar el plan de infraestructura que había estado detenido por algún tiempo. ¿Qué había pasado? En 2022, el primer año de Boric, el gobierno había estado dedicado a promocionar su fallido texto constitucional con todo su personal, recursos y energía, razón por la cual no se encontraba realmente gobernando. Su acción y proyecto político habían quedado supeditados a la aprobación de la propuesta 2022
que finalmente fue rechazada en septiembre de ese año, y por ello es que, entre otras muchas cosas, el plan de infraestructura carcelaria había estado detenido por algún tiempo, como sostenía Cordero. Nota aparte, ese proyecto de constitución prohibía el establecimiento de cárceles concesionadas, pero, en fin. Un año más tarde, aún siendo ministro de Justicia, en entrevista con Mónica Rincón y para salir de aprietos con las preguntas, Cordero se refería a un plan estructurado que realmente no existía. No sabíamos en ese entonces realmente de qué estaba hablando Luis Cordero. Y a mediados de este año, en múltiples instancias y dudando absolutamente del ex ministro de Justicia, advertimos que Boric carecía totalmente de plan de infraestructura en materia carcelaria. En junio, en su última cuenta pública, el presidente Boric anunció recién que en el segundo semestre de 2024 se presentaría definitivamente el plan. ¿Qué pasó en 2024? El plan de infraestructura penitenciaria no llegó. No llegó sino hasta recién entrado enero de 2025, en el que, en un acto conjunto entre el ministro actual, los dos subsecretarios y el director nacional de Gendarmería, se anunció, ojo con esto, las palabras importan, se anunció finalmente la presentación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria del Gobierno. ¿Cuál es el detalle del plan? ¿De qué tipo de documentos se trata? ¿Cuántos proyectos son? ¿Cuáles son los plazos de ejecución de cada uno de esos proyectos? ¿Podemos saber acaso todo eso? La verdad es que no. Lo cierto es que ese día de enero se anunció la presentación de un plan de infraestructura y se adelantaron algunos pormenores, pero no se publicó efectivamente el plan. No existe. Hasta el momento en que grabamos esta columna no hay documento alguno ni resolución. Nada. Nuevamente solo un anuncio, que es exactamente lo que pasó con el acuerdo migratorio con Bolivia y con el protocolo para agilizar expulsiones del Servicio de Migraciones y PDI. Desde FNM los pedimos todos por transparencia: el acuerdo migratorio, el protocolo de expulsiones y el plan maestro de infraestructura penitenciaria del Ministerio de Justicia. Los pedimos todos porque esto simplemente no puede ser. Si Chile tiene una política o acuerdo migratorio específico con Bolivia, los chilenos tenemos derecho a conocerlo y a saber qué es lo que nuestras autoridades han entregado a cambio a los bolivianos. Si el gobierno anuncia que de aquí en más, y no habiéndolo hecho previamente, agilizará las expulsiones de inmigrantes ilegales que faciliten los antecedentes necesarios que nos permiten a los chilenos comenzar a pensar que eso efectivamente será así. Si el ministro de Justicia, con el apoyo del presidente Boric, declara una y otra vez que en Chile existe control total de las cárceles, lo mínimo es que publique el plan de infraestructura, que por ahora se resiste a publicar. En fin, pero fuera de esto, de la presentación del plan, sin publicación del plan, decíamos un momento que algunas semanas atrás en FNM recibimos información proveniente de lo que han sido los más altos círculos de Gendarmería de Chile y que dice relación justamente con algo que en la presentación del plan de infraestructura el ministro Gajardo destacó. Se trata de la recién inaugurada cárcel La Laguna en Talca y que, según palabras del director nacional de Gendarmería, sería un recinto que marca un antes y un después, porque es la unidad penal más moderna de Sudamérica y agrega un modelo a seguir a nivel global. ¿Qué pasó aquí con la inauguración de la nueva cárcel Talca? Lo que pasa es que, teniendo una capacidad para albergar a más de 2.300 reos y estando actualmente equipada y finalizada su construcción, la cárcel comenzará en funcionamiento solo con 100 internos. Solo 100 internos, o sea, con el 4% de su capacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué esto se dará así? Esta es la explicación que no dieron ni el presidente Boric, presente en la inauguración, ni el ministro de Justicia, ni el director nacional de Gendarmería. Ninguno reparó en esto y ninguno de los periodistas allí presentes se los preguntaron, aparentemente. ¿Cuál es la verdad de todo este asunto? Lo que se dice desde el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile es que no existiría personal penitenciario para encargarse del nuevo penal a su máxima capacidad, y por eso es que iniciaría su funcionamiento solo con 100 internos en vez de 2.320. Esto es al menos raro, ¿cierto? Estamos hablando de una cárcel en Talca, un lugar relativamente céntrico, a 9-10 kilómetros de la ciudad. No es la isla Dawson o en pleno desierto de Atacama. ¿Qué tan cierto puede ser que no exista personal? Poco, la verdad es que poco de cierto, y eso es parte de la información que nos han hecho llegar. Lo que realmente pasa, y que no es solo un problema en Talca, es que tanto autoridades del Ministerio de Justicia y Gendarmería como políticos le tienen pavor a los gremios de funcionarios de Gendarmería. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de la supuesta falta de funcionarios tiene una solución,
Y aunque suene contraintuitivo, se trata del reordenamiento de los recintos penitenciarios, lo que incluye por supuesto el cierre de aquellos establecimientos aledaños de poca capacidad, pero que utilizan mucho personal humano para su funcionamiento. Lo digo en simple. Tenemos en Chile, y en Talca particularmente, centros penitenciarios que no tienen motivo de existencia porque son pequeños, albergan a pocos reos y ocupan una alta dotación de funcionarios. Esos centros deben ser cerrados y sus reos y funcionarios relocalizados a instalaciones penitenciarias como La Laguna. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones de funcionarios se resisten y le tuercen la mano a la Dirección Nacional de Gendarmería, al Ministerio de Justicia y de paso al presidente de la República. Lo mismo pasa con autoridades políticas del Congreso. Miren, les cuento una historia sobre un senador socialista en la cárcel de Río Bueno. Una historia. Cárcel de Río Bueno en la región de Los Ríos. Se trata de un recinto que se mantenía cerrado desde 2018. No existía razón para estar abierto. Un recinto pequeño, de alto costo y de poca capacidad. Sin embargo, el senador Alfonso Urresti, del Partido Socialista, presionó a Gendarmería para lograr su reapertura. ¿Y saben en qué condiciones? Con 30 reos de bajo compromiso delictual y 60 funcionarios de Gendarmería. ¿Cuál era y es el sentido de esto? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Lo que pasa es que los gremios de Gendarmería se están imponiendo a las autoridades. Primero a la autoridad técnica, Gendarmería, pero también a las autoridades políticas, a parlamentarios y al propio Ministerio de Justicia. Las organizaciones están decidiendo parte de la política carcelaria del Ministerio de Justicia y lo peor de todo, esto es lo más desolador, es que según se nos informa, parte de esas organizaciones de funcionarios de Gendarmería están controladas a su vez por organizaciones criminales. Es el mundo al revés. Política carcelaria, Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, organizaciones de funcionarios, organizaciones criminales y aquí está todo al revés. La política de infraestructura está siendo maniatada por organizaciones de funcionarios, las cuales muchas de ellas están cooptadas por organizaciones criminales. Control total, efectivo, absoluto. Lo que mostró el informe de auditoría de la Contraloría General de la República es solo la punta del iceberg. En Talca está sucediendo algo similar. La Laguna, el nuevo recinto penitenciario de primer nivel y de altísima capacidad para lo que tiene Chile, está iniciándose con 100 reos y no 2.320 como debería, porque la autoridad no está imponiéndose con una política de reordenamiento carcelario y relocalización de funcionarios. Y esto no puede ser. Recordemos, a diciembre de 2024, la región del Maule es la segunda con más sobreocupación carcelaria del país. Para que se hagan una idea, su uso de capacidad alcanza el 220%, solo superada por Atacama, que está en 240%. Y lo que se pretende es que todos los recintos sobreocupados de Talca se mantengan así, simplemente porque el Ministerio de Justicia y Gendarmería son incapaces de relocalizar reos y reubicar funciones del personal de Gendarmería. Nos referimos a recintos penitenciarios con tasas de sobreocupación bestiales. Cauquenes, que está en 246%. Curicó y Linares, que están en 246 y 247%. Parral con 255, que viene siendo el sexto recinto penitenciario más sobreocupado de Chile. El de Talca y en menor medida Molina. Muchos de esos centros con dotación de funcionarios de Gendarmería son de bajísima capacidad, por no decir insignificante en comparación con la nueva cárcel. Algunos para 96 reos, otros para 104, otros para casi 300, en fin. ¿Cómo no reorganizar? ¿Y por qué la majadería con esto? Porque los costos que representa tener centros penitenciarios abiertos con dotación de personal injustificada para el nivel de capacidad del recinto impactan también a este nivel. Miren, otro caso paradigmático en la cuestión respecto del que recibimos información. Cárcel Santiago 1, también obvio, con sobreocupación bestial del 142%. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que estamos ante una cárcel concesionada. Y ahí, ¿qué pito tiene que ver con la concesión todo esto? Lo que pasa es que para el caso de recintos concesionados existe la figura de las compensaciones que debe pagar el Estado al concesionario por efectos de sobreocupación carcelaria. O sea, por cada día que en un establecimiento penitenciario concesionado deba pasar con sobreocupación, el Estado deberá compensar con cierto monto en dinero a dicho concesionario. ¿Saben cuánto nos cuesta a los chilenos la sobreocupación carcelaria en una cárcel concesionada como Santiago 1? Miren, esta es información a la cual FNM tuvo acceso. Oficina de Planificación y Presupuesto dirigido al entonces subsecretario de Justicia, hoy ministro de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, en el que se informó acerca de la situación de sobreocupación en el recinto carcelario Santiago 1 y los montos de compensación por dicha sobreocupación.
¿Qué es lo que comunica la jefa de presupuesto al hoy ministro de Justicia? Que entre 2020 y 2022 se pagaron casi 11.000 millones de pesos solo por compensación de sobreocupación carcelaria en el recinto. Hoy, por la sobreocupación en Santiago 1, que está en 142% de capacidad, estamos pagando 300 UTM diarias, o sea, más de 20 millones de pesos diarios por sobreocupación carcelaria. Eso al año son más de 7.000 millones de pesos que todos nosotros tenemos que desembolsar para costear el déficit en gestión penitenciaria. Es el equivalente al tijeretazo presupuestario que le pegaron a Fiscalía, o más del doble del que le pusieron a Carabineros y PDI, o, si lo prefiere, 58 vuelos de expulsión con 150 inmigrantes ilegales cada uno. Es mucha plata, y por eso es que es inentendible lo de la nueva cárcel de La Laguna, una cárcel con capacidad para más de 2.300 reos, siendo inaugurada solo con 100 internos por un supuesto problema de escasez de funcionarios de gendarmería. No hay mayor gestión penitenciaria y al parecer tampoco demasiada preocupación. Ojo con esto, de que vamos cerrando. Esta cárcel, la de Talca, La Laguna, no es un proyecto de Gabriel Boric. La primera piedra, como se dice, se remonta a 2012, es decir, al primer gobierno de Sebastián Piñera. Después pasó por Bachelet y nuevamente por Piñera. O sea, estamos hablando de un proyecto carcelario que tomó al menos 13 años de ejecución. 13 años. ¿Y sabe qué pasó también en esos 13 años? Pasamos de estar con un nivel de ocupación carcelaria por debajo de nuestra capacidad total a estar totalmente sobreocupados a nivel nacional. ¿Qué pasa con la política carcelaria en Chile? Escuche esto, en nuestro honorable Congreso Nacional duerme plácidamente un proyecto de ley de boletín número 17312-07 de iniciativa presidencial de Gabriel Boric por intermedio de su ministro de Justicia. Ya se trata de un proyecto de ley de flexibilización de trámites para la construcción y ampliación de cárceles. Lo que se busca es reducir y eximir de trámites y plazos a la construcción y ampliación de ciertos establecimientos penitenciarios. Se trata de un proyecto de ley destinado al complejo penitenciario Alto Hospicio, al centro de cumplimiento de Antofagasta, al complejo penitenciario La Serena, al de Rancagua, al centro de detención preventiva Santiago 1, al complejo penitenciario Puerto Montt y a la construcción de los nuevos recintos en Calama y Copiapó. Pero resulta que esto duerme en el Congreso. Esta iniciativa no está avanzando. No sabemos bien por qué, siendo tan necesaria. Decíamos, se trata de flexibilización, agilización de trámites para construir y ampliar cárceles, porque en Chile todo es obstáculo, todo. Hay revolución e impedimentos para todo. Miren, ¿qué pretende hacer el proyecto? Primero, se establece una norma general de reducción a la mitad de todo plazo fuera del SEIA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, respecto de los permisos, autorizaciones o pronunciamientos de órganos de la Administración del Estado requeridos para la ejecución de un proyecto carcelario. A esto se agrega también el establecimiento de un plazo de urgencia, le llaman. Un plazo de urgencia de 5 días para que la Contraloría General de la República tome razón de los actos administrativos que los proyectos requieran. O sea, se aprieta concretamente a la Contraloría General de la República para que no demore el trámite de toma de razón de los proyectos penitenciarios, cosa que es obviamente muy necesaria. En materia ambiental, se exime de la aplicación de la normativa relativa al sistema de evaluación de impacto ambiental a los proyectos carcelarios de Alto Hospicio, de Antofagasta, La Serena, Rancagua, Santiago 1 y Puerto Montt, y se dispone que el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, determinará las medidas de mitigación y compensación respectivas para la zona del establecimiento penitenciario fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. Se va entendiendo, imagino. Esta es la línea del proyecto de ley del gobierno: eliminar o reducir ciertos trámites y acortar plazos. Miren, otra cosa, se ordena que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dé prioridad a la emisión del informe con que deben contar los proyectos de inversión a ejecutarse mediante concesión, consistente en un análisis técnico y económico acerca de la rentabilidad social del proyecto, sin el cual no se puede iniciar el proceso de licitación respectivo. Aquí algunas dudas. ¿A qué se refiere la propuesta de ley con deberá dar prioridad? ¿Se priorizará con respecto a qué otras cosas? ¿Qué implica la priorización concretamente? ¿Que los trámites relacionados con el proyecto deberán ser los primeros en resolverse por el órgano en cuestión? ¿O que solo se requerirá de dichos trámites? ¿A qué se refieren? Esta norma no es tan concreta como la de Contraloría y puede quedar en letra muerta. Y me atrevo a decir, o a preguntar retóricamente, ¿por qué no derechamente se exime a los proyectos de la necesidad del informe de rentabilidad social? ¿Qué necesidad hay de hacer ese tipo de cálculo? Y si es que fuese necesario, ¿por qué no centralizar ese análisis en un órgano en vez de dispersar los permisos? En fin, por último, se establece que
el Ministerio de Obras Públicas priorizará el cumplimiento de los trámites para los contratos de concesión previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Aquí nuevamente, ¿a qué se refiere el proyecto con priorizará? ¿Se priorizará con respecto a qué otras cosas? ¿Qué implica la priorización concretamente? ¿Por qué no se introdujo, por ejemplo, un plazo específico para la resolución de los trámites en cuestión? Pero, bueno, más allá de esos comentarios particulares, algunos apuntes generales. Primero, lo obvio. Es realmente impresionante todos los requisitos, permisos, trabas involucrados en el asunto. A ver, estamos hablando de construir cárceles, no de entrar a la guerra con un país vecino o de instalar plantas nucleares, lo que en todo caso sería fenomenal, plantas nucleares. Segunda cosa, también creo yo evidente, ¿por qué estas normas de flexibilización y excepción no son en cambio la regla general en cárceles? O vamos más allá, ¿por qué no es la agilización y la flexibilidad el principio orientador en la actividad gubernamental? Si la flexibilización se introduce por la urgencia carcelaria, ¿por qué no aplicarla también respecto de otros temas igual o más urgentes? Aquí es donde la ideología de quienes hoy nos gobiernan se cae a pedazos, y la presentación de este tipo de iniciativas por parte del gobierno es la mejor evidencia, lo más ilustrativo. Es el reconocimiento expreso de que la política, políticos de izquierda y de derecha, están absolutamente cebados con su nivel de intervención. Son trabas ambulantes, han hecho de toda actividad un obstáculo en sí mismo. El político es el maestro del permiso. Es tan maestro del permiso que incluso el proyecto de ley general que busca reducir y flexibilizar trámites, permisos y plazos para favorecer la inversión de las personas particulares está trabado. En eso estamos hoy. Hay que destrabar el proyecto de ley que busca destrabar el funcionamiento del aparato estatal que autoriza o no la actividad privada. Y acá no me digan que es porque hay cierta tarea legislativa impostergable y prioritaria a dicho proyecto de ley que les impida abocarse a él. Si recortáramos el trabajo legislativo impostergable, al igual que el gasto que los políticos juzgan como indispensable, seríamos un país harto mejor. Y esto no lo digo por decirlo o porque sí, como un fraseo genérico, si es cosa de ver el trabajo de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Si aquella comisión fuera un programa evaluado por la Dirección de Presupuesto, debería ser inmediatamente eliminada y los diputados integrantes cesados. Es cosa de ver datos. Entre 2023 y 2024 se ingresaron 41 proyectos de ley a la comisión. Escuche este dato, un 76% de esos proyectos tienen que ver con la declaración de días D, el Día Nacional del Debate y la Tolerancia, el Día Nacional de la Concientización sobre la uveitis, el Día Nacional de los Glaciares, el Día Nacional del Hip Hop o el Día Nacional del Relator de Fútbol Chileno. Daniel Manucheri, el socialista iluminado, es firmante de estos dos últimos. En fin, puede sonar divertido y de hecho hasta cierto punto lo es. La cuestión es que cada una de esas idioteces legislativas ocupa espacio en la agenda del Congreso. Están siendo tramitados semana a semana y son puestos en la tabla de la sala para su discusión y votación. Y eso en un Chile de los permisos y el chacoteo legislativo constante es intolerable. Es intolerable y eso que constante es intolerable. Es intolerable y eso que ni siquiera estamos empezando a considerar otras variables importantísimas que se vienen en agenda para este año. Esto será materia de otra columna, probablemente para comenzar la temporada post-receso legislativo, pero mucho ojo con el proyecto de ley de boletín 15147-12 sobre transición socioecológica justa. Grábense ese nombre a fuego. Estamos preocupados por los permisos y se dice, y le hemos estado siguiendo la pista al proyecto, se dice que hay un proyecto de ley para agilizar permisos en general que avanza. Sin embargo, a la par avanza también este proyecto de ley que, entre otras cosas, busca que los proyectos de inversión con resolución de calificación ambiental ya aprobada se sometan nuevamente a otro tipo de evaluación ambiental que esta vez tendrá otros estándares, los de la denominada transición socioecológica justa. En definitiva, se viene un 2025 interesante y sobre este proyecto estaremos hablando, pero ahora tenemos que cerrar. Atención, esta columna será suspendida hasta el próximo 20 de febrero. En esta edición anunciamos varias acciones FNM en curso. La solicitud de revelación de identidad de los dos mexicanos que ingresaron más de 800 kilogramos de metanfetamina al país para traficarla a Europa. La comunicación a la Comisión de Gobierno Interior para instar a Migraciones a usar los casi 7.000 millones de pesos de libre disposición en expulsiones. La solicitud de publicación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria Fantasma y la publicación del Acuerdo Migratorio con Bolivia y el Protocolo de Agilización de Expulsiones Administrativas. Todo eso quedará andando. Las solicitudes ya están o estarán en curso a fines de esta semana y daremos cuenta de ellas en la medida en que sean resueltas o contestadas.
2024 ha sido un año intenso, interesante, y por mi parte no queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por su sintonía, presencia, sus comentarios y aportes críticos, sus likes, trabajo de difusión y soporte económico. El 2024 cumplimos 6 años de trabajo en FNM y con un equipo de solo 5 personas produjimos 315 videos que significaron más de 19 millones de visualizaciones y 56.000 nuevos suscriptores solo en YouTube. Nuestro contenido ha sido visto en más de 125 países y 500 ciudades de todo el mundo, alcanzando 730 millones de impresiones y 83 millones de visualizaciones en YouTube y más de 560.000 suscriptores totales en nuestras plataformas. Este nuevo año 2025 queremos producir más y presionar más a la clase política. No podemos permitir, ni vamos a permitir, que la izquierda radical continúe avanzando y tampoco que lleguen al poder políticos de derecha que no les ofrecen resistencia. Y para todo eso, para continuar haciendo lo que hacemos y siendo sin dudas los más eficientes en ellos, necesitamos que, en la medida de tus posibilidades, contribuyas a nuestro proyecto, que pongas dinero donde está tu discurso, que aportes si es que desconfías profundamente de la clase política, porque nadie dice lo que nosotros decimos y nadie presiona como lo hacemos, y mucho menos con la libertad que mostramos. Si es que ya lo haces o no puedes, consigue a otra persona que se pueda sumar. Para convertirte en nuestro socio aportante, habilitamos una nueva plataforma de suscripciones mensuales en Mercado Pago, sencilla y rápida de usar. Primero es ingresar al link que dejaremos en la descripción de este video. Si no tienes la aplicación de Mercado Pago, descárgala en App Store o Play Store o ingresa desde tu computador en el navegador web. Y segundo, introduce en pesos chilenos el monto de tu suscripción. Puedes ingresar uno libremente o optar por alguno de los montos referenciales que ofrece la plataforma. Con eso están listos, se han convertido en nuevos aportantes de FNM. Este 2025 se viene con todo y para enfrentarlo lo necesitamos a todos. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM. Nos vemos en un par de semanas, no se pierdan.